Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodríguez Martínez Jesús Alfonso y voy a estar presentando el tema de flujos de efectivo, más específicamente el método indirecto. Mi número de cuenta sería el 316 13 506 7. Nombre del reto: elabora un video. De la asignatura Dictamen de los Estados Financieros. De la licenciatura de Contaduría con el profesor Mejía Chavarría Argenis Iván. Vamos a hablar un poquito de qué es en específico los flujos de efectivo y un poco de sus antecedentes. Bueno, los antecedentes de los flujos de efectivo se remontan básicamente a la década de 1960, cuando comenzaron a surgir preocupaciones sobre la importancia de la gestión de efectivo de las empresas. En ese momento, los estados financieros tradicionales, como el balance general y los estados de resultados, no proporcionaban suficiente información sobre el flujo de efectivo y la liquidez de una empresa. En México, los flujos de efectivo se han vuelto cada vez más importantes en la gestión financiera de las empresas. La necesidad de información más detallada sobre el flujo de efectivo de una empresa se hizo evidente durante la crisis financiera de 1994, cuando muchas empresas mexicanas enfrentaron graves problemas de liquidez y solvencia. En 1995, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió la norma de información financiera número 2, que estableció los principios contables para la presentación de los flujos de efectivo en México. Esta norma estableció la necesidad de proporcionar información sobre los flujos de efectivo de una empresa en su estado de flujo de efectivo, además del balance general y el estado de resultados. Por otro lado, en 2006, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió la NIF B2, que estableció los lineamientos contables para la presentación de los flujos de efectivo de las pequeñas y medianas empresas, también denominadas pymes, en México. La norma B2 permitió que las pymes utilizaran métodos simplificados para la presentación de sus flujos de efectivo, lo que facilitó la implementación de esta información financiera. En 2012, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera emitió la NIP C1, que estableció los principios contables para la presentación de los flujos de efectivo consolidados en México. Esta norma se aplica a las empresas que tienen filiales o subsidiarias en México en el extranjero. Hoy en día, los flujos de efectivo son una parte importante de los estados financieros de la empresa en México y se utilizan mucho en análisis financieros para evaluar la salud financiera de una empresa y la viabilidad de los proyectos de inversión. Además, los flujos de efectivo son una herramienta importante para la gestión financiera de las empresas, ya que les permite monitorear su liquidez y gestionar su efectivo de manera más efectiva. Después tenemos cómo se divide el flujo de efectivo más específicamente para el método indirecto, ya que también existe otro método llamado directo, pero en este tema, en esta presentación solo abarcaremos el método indirecto. Se divide en tres categorías: en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento. Las actividades de operación, a grandes rasgos, son los gastos que resultan de las actividades de producción o comercialización de los productos o la prestación de servicios de la empresa. Por ejemplo, el pago de nóminas, el pago de renta de oficinas o espacios de trabajo, costos de ventas, pago de impuestos, pago de servicios públicos. Después tenemos actividades de inversión. Dentro de las actividades de inversión, que se incluirán en los flujos de efectivo, se debe considerar todas las actividades que aportan un beneficio futuro para la empresa y que ayudan al incremento o mantenimiento de la capacidad productiva de la misma. Por ejemplo, el equipo de oficina, el equipo de transporte, el equipo tecnológico, por ejemplo, el equipo de cómputo, propiedades, por ejemplo, los terrenos, edificios, títulos de valores, entre otros. Y por último, tenemos las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento o actividades de financiamiento dentro de un flujo de efectivo son los recursos adquiridos para la empresa. Estos recursos pueden ser de terceros a la empresa y se les conoce como recursos pasivos, o mismo pueden ser de los socios. Estos recursos se conocen como patrimonio. Por ejemplo, los aportes de los socios, ventas de acciones, incorporación de nuevos socios capitalistas, acreedores diversos, deudores diversos, el capital social, etc. Es importante mencionar que en el método indirecto existe lo que son las entradas y las salidas, cada una dividida en tres. Y dependiendo de lo que suceda en el flujo de efectivo, es el grupo al que permanecerá.
En el caso de las entradas, va a suceder cuando haya una disminución de activo, un aumento de pasivo o un aumento de capital. Por otro lado, en las salidas procederá cuando se exista un aumento de activo, una disminución de pasivo o una disminución también del capital. Aquí tenemos una práctica, les voy a mostrar una práctica para darles un ejemplo de cómo se realizaría un flujo de efectivo. Lo primero que se tiene que realizar es un papel de trabajo con el comparativo de dos de dos balances generales. En este caso tenemos de forma general el 20x1 y el 20x2, el cual contiene el activo circulante, lo que serían los bancos, los clientes, el inventario, el activo fijo y la depreciación acumulada. Tenemos la suma de los activos de ambos balances generales. Después tendríamos el pasivo, conformado por proveedores y préstamos bancarios. También la suma del pasivo. Y por último el capital contable, que contemplaría el capital social, las utilidades retenidas y la utilidad del ejercicio. La suma y la suma del pasivo más capital. Aquí es donde vamos a dividir lo que son las entradas y las salidas. Como ya dijimos, las entradas puede ser, tendría que ser la disminución del activo. Como en este caso, por ejemplo, tenemos una disminución de 15,000 pesos entre 20x1 y 20x2. Lo mismo pasa en el caso de clientes. Sin embargo, en inventario tenemos el caso contrario, tenemos una salida ya que hay un aumento del activo. Tenemos un aumento por 21,000 pesos. Después tendríamos de la misma forma por 650,000 pesos. Y por último, de 180,000 pesos para la depreciación acumulada. Después seguimos con los proveedores o más bien los pasivos. Aquí los casos se invertirían. Ahora el aumento del pasivo, eh, digamos, conformaría una entrada, ya no una salida. Como en este caso, tenemos 16,000 y para los préstamos bancarios 60,000. Mismo caso para el capital contable, tenemos una entrada de 376,500 para el capital social, 14,000 para las utilidades retenidas y 4,500 para la utilidad del ejercicio. Después tenemos que dividir, como ya dijimos en puntos anteriores, se dividen en tres, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Lo que tenemos que hacer es dividir cada apartado del estado del balance general en estas tres categorías, dependiendo a cuál pertenezcan. Ya dimos algunos ejemplos y sería cuestión de que se dividirá. En este caso, los bancos pertenecen a la actividad de operación, los clientes a la actividad de operación, al igual que los inventarios. Sin embargo, los activos fijos pertenecen a la actividad de inversión. Del mismo modo, tenemos la actividad de operación para la depreciación acumulada. Pasando a los pasivos, tenemos que los proveedores pertenecen a la actividad de operación y los préstamos bancarios a la actividad de financiamiento. Por último, tenemos el capital contable. El capital social pertenece a la actividad de financiamiento, utilidades retenidas a la actividad de operación y del mismo modo, utilidad de ejercicio tenemos también que pertenecen a la actividad de operación. De este papel nos va a servir para posteriormente, ya que realizamos nuestro flujo de efectivo, podamos realizarlo, ya que esto nos ayudará para dividir estos apartados en las diferentes categorías del estado de flujo de efectivo. Aquí tendremos ya el flujo de efectivo. Tendremos lo que son las actividades de operación. Comenzaríamos con la utilidad, que será de 4,500. De hecho, aquí formulado ya te lo jala. La utilidad será de 4,500. Ojo, aquí hay que poner este apartado, no ni cualquier otro. Serían estos dos, así como tal cual vienen, cual su signo. Así hay que pasarlos al estado de flujo de efectivo. Aquí tendríamos 4,500 y esto se sumaría con las depreciaciones y amortizaciones. En este caso, pues obviamente no tenemos lo que son las amortizaciones, pero sí tenemos depreciaciones. Entonces, dándonos un resultado de 184,500. Ahora sí pasaríamos a las actividades de operación, iniciando por clientes, que tendríamos 5,000, que estarían de este lado. Tendríamos los 5,000. Después pasaríamos a los inventarios y como mencioné, tienen que pasar con su signo, con signo negativo, que aquí están los 21,000. Aquí normalmente en los estados de flujo de efectivo, esto se pone entre paréntesis, o sea, lo que son las salidas.
lo que son los negativos se pondría en paréntesis, pero para este caso lo vamos a dejar con signo negativo, pero debería ser como aparece aquí, entre paréntesis. Después tenemos a los proveedores, donde tuvimos 16.000. Después tuvimos las utilidades retenidas. Todo esto se suma, dando un resultado de 198.500. Después pasaríamos a las actividades de inversión, donde solamente tenemos el activo fijo, como puede ser de este lado. Solo tenemos los activos fijos por menos 650.000, que estarían de este lado. Pasamos a las actividades de financiamiento y aquí tenemos dos, lo que son los préstamos bancarios y el capital social. Para los préstamos bancarios tenemos una cantidad de 60.000 y para el capital social de 376.500, dándonos un flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento de 436.500. ¿Qué va a pasar con el incremento de neto de efectivo? Aquí estaría la fórmula. Tendríamos que sumar los tres apartados, la suma del flujo neto de efectivo de operación, el de efectivo de actividades de inversión y el efectivo de actividades de financiamiento. Esto nos va a dar un resultado que sería de menos 15.000 pesos, como lo tenemos aquí. Sería en este caso, obviamente, pues una entrada. ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo podemos comprobar esto? Existe un método de comprobación que sería restar el efectivo al inicio del periodo menos el efectivo al final del periodo. En este caso, tenemos un efectivo al inicio del periodo de 40.000 pesos, que sería este, menos el efectivo al final del periodo, suponiendo que este 20x1 es el primero y este 20x2 es el después. En este caso, este sería, por así decirlo, el año anterior y este sería este año, dándonos un resultado de los menos 15.000 pesos que tendríamos aquí de este lado. Y esa sería la comprobación para saber si estamos bien o no en nuestro flujo de efectivo. Como conclusión, los flujos de efectivo permiten a los gerentes financieros monitorear y controlar el flujo de efectivo entrante y saliente de la empresa, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas y estratégicas en relación a la gestión de los recursos financieros de la organización. Además, los flujos de efectivo también son una herramienta importante para los inversores y analistas financieros que evalúan la salud financiera de una empresa. El análisis de los flujos de efectivo puede proporcionar información clave sobre la capacidad de la empresa para generar efectivo a través de sus operaciones, así como su capacidad para financiar inversiones futuras y pagar dividendos a los accionistas. En resumen, los flujos de efectivo son una herramienta crítica para la gestión financiera efectiva y la evaluación de la salud financiera de una empresa. Su seguimiento y análisis cuidadosos son esenciales para la toma de decisiones informadas y estratégicas que pueden tener un impacto significativo en el éxito a largo plazo de una organización. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.